Después de meses de expectativa, finalmente se estrena la esperadísima Friends en el marco del 25º aniversario de la serie. El especial se va a emitir por cable premium y llegará a Latinoamérica en el mes que viene, aunque aún no se sabe la fecha. Vamos a hablar de esto y más con el gran guionista Alan Goldman, a quien recibimos ahora. ¿Cómo andás, Alan? Hola, ¿todo bien? Muy ¿Cómo bien, ¿y andas? vos? Bienvenido. Muy bien. Tanto tiempo, Adriana. La verdad que sí, un placer. Tuvimos la posibilidad de trabajar juntos y es lindo que te escriba Alan, ¿eh? Sí, Lo me imagino. confieso, es muy lindo. Es como que te escribe para vos y yo me sentí a punto. Bueno, Alan, estamos hablando de Friends. ¿Hubo un antes y un después de Friends? No sé si hubo un antes y un después. Sí fue una serie que marcó mucho y que creo que es sinónimo de los 90, junto con otras, y que tuvo una duración que creo que ellos mismos no pensaban que iba a durar tanto, ¿no? Ujú. Pero vos decías, Marco, yo creo que hubo esa época, era muy difícil encontrar a alguien que no se sentía identificado con alguna escena, Sí. con algún personaje, capaz con ninguno de los personajes, pero con alguno de los que entraba, viste, puntualmente Sí, y sí, se sí. iba. No sé, capaz que no fue eso, pero a mí eso es lo que me sorprendía de esa serie, ¿no? Que de alguna manera, con algún vericueto, te sentías identificado. Sí, es una serie que es interesante porque el concepto es muy básico. 6 amigos. Digo, no tiene un concepto demasiado ni original, ni... Es una serie de personajes, puramente. Porque si yo te trato de vender Friends y te digo, son 6 amigos en un apartamento en Nueva York, me decís, ¿y qué pasa con eso? Y Sí. lograron, a partir de una premisa muy básica, generar una cuestión, un fenómeno cultural que evidentemente marcó a toda una generación. Creo que también fue como de las, no sé, no de las últimas, pero este formato de la sitcom a múltiple cámara, hoy en día está muy, ya no hay de prácticamente. Entonces Friends también como que marcó un esplendor de los 90 y comienzos de los 2000 de ese género. También creo que tuvo mucho que ver para las nuevas generaciones, más allá de que hay algunos que les gusta y otros que no, y bueno, y como hay toda una revisión de qué se dice y qué no se dice y cómo están hechas las series y la corrección política, hay nuevas generaciones que se engancharon a partir de que están en el servicio de streaming, ¿no? Eso también cambia totalmente cómo se consumen y digamos la cuestión generacional de las series, ¿no? Y de las películas en general y de todo, ¿no? Ahora es como que tenemos acceso a cosas que antes no. Me hace acordar a Spotify, yo qué sé, escuchan música de cualquier época y ni siquiera saben si esa persona está viva, no está, ni a qué género pertenece, ni nada. Y me parece que pasa un poco eso también con las series, ¿no? Sí, claramente tiene algo de clásico que hace que lo siga viendo gente ahora, que se engancha ahora y que, digamos, no ha perdido como su vigencia, más allá de que tiene su contexto, pero es como los Simpsons, digamos, hay como ciertas series que siguen estando tipo al aire en muchos países, y que no pierden de alguna manera su magia. Y Claro. bueno, eso por algo, digamos, se están reuniendo y le están pagando millones de dólares para que se reúnan, porque efectivamente les sirve para relanzar digamos, esta franquicia, porque en definitiva no es un capítulo nuevo, es una reunión, y eso es porque hay un interés de la gente que no ha mermado. Alan, saliendo un poco de Friends, ¿cuál fue la serie que a vos más te marcó? Si podés elegir una. Mira, yo te diría que Friends digamos, no es de las series que me marcó, porque yo la agarré más tarde, pero sí es la época en la que yo tipo estaba como más enfermo de series de televisión, y te diría que, digamos, de esa época, Los Archivos X, Los Simpsons, Casado con Hijos, La Niñera, Melrose Place, tipo, muchas de esas Claro, series como que claro. aprendí, digamos, de alguna manera a contar historias y eso con este tipo de series. Y si tenés que hablar de una de ellas en específico,
la más motivadora a la hora de, para vos, a la hora de escribir o la que más se ajusta a tu manera de escribir? ¿Cuál podría llegar a ser? Bueno, yo creo que la que de esas marcó probablemente a mucha gente es Los Archivos X, porque eso sí, digamos, puedo decir con propiedad de que marcó un antes y un después, porque si vos ves lo que era la televisión tanqui, pre-años 90, era una televisión como mucho menos cinematográfica. Y Los Archivos X generaron como un quiebre, o por lo menos ellos y otros programas más, donde cada capítulo era como una pequeña película en valor. Mira, ahí se me están poniendo, me encanta, ahí está Mulder. Cada capítulo tenía un valor cinematográfico y narrativo en sí mismo, que después, hoy en día estamos como mucho más acostumbrados a lo que es tipo las series de culto, ¿no? Donde los fans, sube un capítulo y al otro día tenés 10 youtubers que están analizando plano a plano, y eso que hoy nos parece normal, antes de los 90 no existía de esa manera. Digamos, la televisión, por decirlo de alguna forma, era como un poquito menos sofisticada. Y creo que Los Archivos X fueron de los que lograron como romper un poco ese paradigma. También en muchas de esas series, ¿no? Estoy pensando en las que nombraste, bueno, obviamente Los Archivos X, La Nani y demás, había una cuestión de que los personajes lograban ser entrañables, ¿no? Claro, a ver, sí. y no solo era el personaje central, porque Eran todos. La Nani eran todos. La Nani, eran todos maravillosos. Yo no me puedo olvidar de la abuela Hieta, y es obvio que no era el personaje central. Y hay otras que capaz que vos no las viste, pero Los Años Dorados, que eran 4 veteranas, sí, pero que eran sé muy perfectamente cuáles que son. siempre alguna querías, siempre alguna adorabas. ¿Y qué tiene que tener un Palabra personaje mayor. para gustaba. calar así tan hondo, para ser entrañable, si querés llamarlo de alguna manera? Yo creo que para que un personaje en una serie sea entrañable tiene que haber una buena simbiosis entre digamos, el guión y el actor. No hay forma de que solo una pata funcione. Y lo otro que tiene que ver, para mí, para que un personaje sea entrañable, tiene que ver con que vos logres identificarte digamos, emocionalmente con ese personaje. Que lo que a él le pasa, vos de alguna manera lo puedas sentir como propio, o que vos lo veas reflejado en otros. Ahí estamos viendo, por ejemplo, de Los Años Dorados, y ellas lo que tenían era como una caracterización muy específica. Ahí tenemos a Blanche y a Rose, y Rose era la típica tonta, era como una boluda total. Sí. Todos tenemos una parte donde somos muy tontos y nos podemos reflejar con ella. Blanche tenía una cosa que era como la seductora, como la come hombres. Entonces también todos conocemos a alguien, o todos tenemos una faceta donde somos así. Y cada una de esas tenía como un perfil muy marcado, que nos daba como esa familiaridad también. Pero, porque Alan, las sitcom, los personajes no cambian, siempre son iguales y tienen una esencia muy específica. Friends obviamente también lo tiene. pero viste que a mí me pasa una cosa, que estamos hablando de series donde los personajes podemos llegar a ser ellos en algún momento, y hasta culturalmente son bastante cercanos. Pero hay series que son turcas, por ejemplo, que la idiosincrasia es otra. Sin embargo, hay como también, incluso temas hasta de cómo se trata a la mujer, temas de Claro. violencia, de robo de niños, de todo. Y hay como una afinidad grande a eso que culturalmente está bastante alejado, o pensamos nosotros que está bastante alejado a lo que somos. ¿Por qué nos atrae tanto? Mi teoría es que las telenovelas turcas vinieron a llenar un vacío del culebrón latinoamericano, que de alguna manera ha caído un poco en desgracia. Antes se miraban telenovelas venezolanas, no existen más, mexicanas, que llegan más, y de alguna manera eso sucedió que en Chile compraron una telenovela turca, y un boom, y a partir de ahí se trasladó a toda Latinoamérica, y creo que Europa
estoy seguro, pero creo que en Europa también. Y ellos, digamos, rescatan una cosa como de ese género melodramático muy clásico, ¿no? Son historias, digamos, no tienen humor, no tienen costumbrismo, no tienen nada de los elementos que por ahí la telenovela más moderna ha incorporado y que capaz que a cierto público de la televisión abierta tiene como cierta nostalgia de ese tipo de historias, como con un bueno buenísimo, un malo malísimo. Claro. Creo que va un poco por ahí. Alan, ¿se extraña aquella época de la ficción buena argentina? A mí me pasa que yo la extraño. Creo que después de Graduados, que fue para mí... Lo último, digamos, ¿no? No sé si hubo algunas otras, pero otras, fue, sí. creo que de esas ficciones que logró un fenómeno en la gente, o sea, que la gente paraba para ver Graduados y no se perdía un Como la capítulo. época de Betty la Fea, fue Por más ejemplo. más o menos. Después hubo otras, Sí. digo, hubo Sí, un montón. sí. Pero Graduados creo que fue como muy importante. Y Argentina está produciendo poco, o por lo pronto llega poco a nuestro país. Sí, no, está produciendo poco. De hecho, creo que ahora Polka está lanzando una nueva telenovela y creo que es casi que lo único de ficción que hay en este momento que va a haber. Y eso creo que corresponde a ciclos que tienen que ver con el negocio de la televisión y con las preferencias del público. Ahora está muy en boga el tema de lo que es formato y, digamos, Argentina y nuestro país también. A ver, hay mucho, digamos, formatos, mucho de concursos, concursos realities, etcétera, y eso es una tendencia a nivel mundial. Y creo que claro, lo que pasa es que Argentina lo que producía mucho era como la tira, que era, digamos, como una telenovela, pero no con los elementos típicos necesariamente de la telenovela, sino una cosa como más costumbrista, y por ahí eso es un poco más difícil de exportar, porque es bastante local. Entonces, capaz que ahí puede ser una explicación, pero eso habría que chequearlo más con productores para que nos expliquen un poco qué ha pasado. Digo, claro. También es un tema de que la ficción es cara. Sí, Claro. sí, sí. Es cara, y de hecho nosotros hace 10 años que no tenemos ficción en televisión abierta. Alan, ¿lo políticamente correcto mata la libertad creativa o no? No creo. Me parece que lo políticamente correcto siempre existió porque siempre de alguna manera a alguien se trató de no ofender. Por ahí ahora hay una conciencia distinta. Yo como guionista, digamos, que laburo con la palabra, me parece que es importante tener en cuenta qué es lo que uno está diciendo. Obviamente es un tema de grado. Cuando es algo exagerado, me parece que, como todo, digamos, por ahí no tiene sentido. Pero si uno ve series locales, digamos, de Río de la Plata, de los años 80, uno realmente se fantástica de las cosas que decían y las cosas que pasaban, y te das cuenta cómo ha cambiado el paradigma. Y en ese sentido, para bien, me parece. Hay muchas cosas que ya no se aceptan, y está bien que así sea, me parece. Dicho eso, me parece también que siempre hay una línea bastante delgada en cuanto a qué es de qué uno se puede reír y de qué no. Y me parece que tiene que ver con quién lo dice, cuál es la intención de lo que se dice. Porque a veces, por ejemplo, el problema es, no sé, las malas palabras. Y para mí, las malas palabras en realidad a mí me divierten, por ejemplo. No me genera ningún problema que un producto tenga malas palabras, entre comillas. Y sí me preocupa mucho más el mensaje que se da, porque podés dar un buen mensaje con malas palabras y podés decir un mensaje siniestro con lenguaje académico. Claro. Entonces, Es relativo. digamos ahí, no creo que mate la creatividad. Me parece que es un elemento a tener en cuenta y que siempre se ha tenido algún tipo de censura y autocensura.
Bien, Alan Goldman, guionista, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas y obviamente estamos todos esperando esto de esta reunión de Friends que básicamente es lo que nos disparó a hablar un poco de ficción, de televisión, de series y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Chau, chau.